Estoy convencido de que si hoy todos nosotros nos ponemos de acuerdo, si hoy todos nosotros estamos atentos a lo que el Padre haya definido. Yo les quiero contar, hace unos días que vengo rumiando esta palabra y anoche terminé de darle forma a algo que es muy específico, que entiendo que si le permitimos a Dios hablarnos, hoy se van a desclasificar muchos códigos que nos están trabando. O sea, nuestra mente va a ser destrabada. Mente que en este tiempo, en estos tiempos, tan trabajada está siendo por los sistemas religiosos, por los sistemas políticos, por los sistemas económicos, por los sistemas que gobiernan este mundo presente. Lo que tratamos en la predicación del Evangelio es de ponernos por encima, o sea, abstraernos de la situación cotidiana, de lo coyuntural, de lo que está pasando hoy, para posicionarnos por encima de eso, como bien decía. Pero uno no desconoce. A ver, el Evangelio no se trata de solucionar problemas cotidianos, pero uno no desconoce que están. Entonces, ¿qué produce el Evangelio? El destrabe de la mente para que los problemas cotidianos no gobiernen sobre nuestras vidas. Para que lo que en el aire está producido, lo del aire es temporal, pero lo que es el Evangelio es eterno. Entonces lo que produce el Evangelio es el destrabe, es el despertar, es el entender que lo coyuntural, lo cotidiano, no tiene por qué ponernos bajo gobierno. Entonces, pero no desconocemos, ¿sí? La Biblia es clara, dice: no ignoren las maquinaciones del maligno. O sea, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones. Lo que no deberíamos es estar atentos y pendientes a esas maquinaciones, porque nosotros no estamos para contrarrestar al diablo, sino que el diablo está para contrarrestarnos a nosotros. Nosotros estamos por encima, y se supone que lo que hace el Evangelio es destrabarnos para que nos veamos por encima de lo que acontece. No negamos la realidad, pero sí, por causa del Evangelio, nos proponemos transformarla. Así que de eso se trata un poco la palabra de hoy. Yo creo que vamos a desclasificar códigos eternos, decirle a algunos que nos van a destrabar. ¿Y qué pasa cuando se destraban cosas en la cabeza? Bueno, ahí habrá mentes frescas, mentes renovadas y por sobre todas las cosas, mentes libres. Porque una cosa, y lo vamos a ver dentro de un rato, es la liberación y otra cosa es vivir libre. Una cosa es haber sido liberado, pero otra cosa es vivir libre. Y hoy lo vamos a profundizar. La mente, cuando está libre por Dios, ¿sí? Cuando es el producto de la libertad es nuestra comunión con Dios, es producto del Evangelio, esa mente queda libre para pensar, queda libre para ejecutar pensamientos divinos, que son pensamientos gobernantes, y por consecuencia queda libre para vivir. Entonces vamos a experimentar libertad de vida, plenitud de vida. Así que si querés ayudarme, decile a alguno que tenga cerca, sacudilo, abrazalo, empujalo, pegale un cortito, lo que vos quieras. Las esposas están aprovechando en este momento. Dijo el pastor, dicen todas. Y decile: vamos a experimentar libertad plena. Hemos titulado a esta palabra esa indetenible fuerza llamada libertad. Le íbamos a poner libertad avanza, pero ustedes me entienden. Iba a quedar medio como que me iban a cobrar derechos de autor, así que lo hicimos más largo, un poquito. Esa indetenible fuerza llamada libertad. Amados, todos los problemas, y acá necesito la máxima atención de todos y cada uno de ustedes, porque entre todos vamos a construir esta palabra. Todos los problemas de la humanidad
¿Saben cómo se generaron todos los problemas de la humanidad? Vos decís, ¿la humanidad tiene problemas? Sí. Pero ¿saben cómo se generaron todos los problemas de la humanidad? Por una comida. Por causa de una comida se generaron todos los problemas de presión, opresión y esclavitud que las personas tienen. En realidad, cuando hablamos de comida, habitualmente nosotros solemos puntualizar en lo que se comió. El fruto que comieron Adán y Eva fue lo que perjudicó. Eso es una media verdad. Porque si el problema hubiera sido el fruto, Dios hubiera desarraigado el árbol del jardín del Edén. Pero el árbol quedó adentro. O sea que el problema no era el fruto ni era el árbol, sino la intención con la que se comió. Así que la comida no fue el problema. Cuando a vos te invitan a una comida, te dicen, vení, vamos a comer. Y de primera mano no te dicen qué. Entonces vos entendés que no solo te están invitando a comer, sino que te están invitando a compartir. O sea que comida es compartir. Porque no solo comés, sino que a la vez tomás gaseosa, agua y bueno, y alguna cosita más también, pero como dijo la pastora, no os embriaguéis, ¿sí? Lo dijo días pasados. Pero una comida incluye todo, incluye la conversación. Nadie que te invita a comer se pone a comer y que se queda en silencio. Toda comida incluye una serie de cosas que ocurren dentro de esa comida. A veces la comida es una excusa y termina siendo, mejor dicho, la comida no, el plato que se come es una excusa y la comida es la causa. La comida es para que puedas confraternizar, para que podamos estar con alguien en alguna mesa, ¿sí? Así que lo comido no fue el problema. El problema fue la intención con que se comió. ¿Y quién fue el anfitrión de la comida? O sea, el problema no fue la comida en sí misma, fue la intención con que se fue a comer y quién invitó a la comida. ¿Ustedes recuerdan quién invitó a la comida? La serpiente dijo, no, come tranquilo. Es más, vení, yo voy a estar, comamos juntos. Esa fue la conversación que tuvieron. Por eso, amados, mira a alguno y decirle cuidado con quien te invita a comer. Cuidado donde comes. ¿No? Dice el apóstol Juan, dice, no le digas bienvenido a todo el mundo. Cuidado con las comidas. ¿Qué le pasó a Adán? Y fue una confluencia de cosas que terminaron generando todos los problemas de la humanidad. Creer al anfitrión fue una de ellas. Lo segundo, la intención con lo que se comió, como decíamos recién. Esas dos cosas, creer al anfitrión y la intención más lo que se comió, porque lo que se comió, si lo hubiera mandado a comer Dios no hubiera sido un problema. Pero como vino de otro anfitrión que buscaba serios y oscuros intereses, básicamente gobernar por sobre todo. Entonces, amados, creerle al anfitrión, la intención con la que se comió, ¿cuál era la intención de Adán? Y ser por sobre Dios. ¿Y el fruto? ¿Cuál era el fruto? Iban a empezar a discernir, como Dios discernía, el bien y el mal. Pero no hay problema con discernir el bien y el mal cuando estamos en Cristo. El tema es discernir el bien y el mal fuera de Cristo. Porque ahí el hombre empieza a juzgar moralmente y empieza a juzgar todo bajo su propio juicio. Entonces empieza a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y empieza a construir en base a eso malo que llama bueno y a eso bueno que llama malo. Y empieza a distorsionar las mentes. Entonces dice, lo bueno es malo. Y empieza a construir y edificar estructuras de mentira. Y todos los que vienen luego dicen, wow, esto es bueno, pero en realidad era malo. Y lo mismo ocurre al revés, llamando a lo malo bueno. Y así sucesivamente. Podríamos tener 1000 ejemplos. Esta comida, amados, terminó generando que entre el creer al anfitrión, la intención y el fruto, una sustancia que prometía libertad,
pero que escondía esclavitud. Vengan a comer, que van a ser libres, porque van a partir de que coman, depender de ustedes mismos y ya no necesitarán a Dios. Les prometía libertad, pero les escondía esclavitud. Cuidado con las medias verdades que prometen libertad. Amados, una comida dejó esclavo al hombre del pecado y de la muerte. Automáticamente, por creer al anfitrión, por la intención con la que se comió y el fruto, generaron una sustancia que dejó al hombre esclavo del pecado y de la muerte. Esa comida era extremadamente apetecible, dice la Escritura. Dice, era un fruto lindo a los ojos, apreciado a los ojos, pero era tan apetecible como esclavizante. Vos fijate qué linda que era la comida, qué lindo que era el fruto, qué lindo que era lo que estaban viendo, que hasta el día de hoy nos duran los efectos. Era tan rico como apetecible. Así que el problema, decíamos recién, no fue el fruto solamente, sino la comida. La comida. Repetí si querés conmigo, la comida fue el problema. Amado, todo lo que nos tiene bajo esclavitud, todo. Hay alguien que en algún momento ha experimentado en algún área así recóndita de su vida, esclavitud o falta de libertad. Sí, vamos a ponerle falta de libertad, así los evangélicos levantan la mano también. Porque el evangélico dice, no, yo ya soy libre por Cristo. Es cierto que me dijeron que no levante la voz. Pero el Señor cuidará mi garganta. Amados, todo lo que nos tiene bajo esclavitud o que no nos permite experimentar verdadera libertad es producto de decisiones tomadas bajo los efectos narcotizantes de esa comida. Esa comida fue el peor narcótico que se le puede dar a alguien, porque es un narcótico que no solo fue a la mente, no solo fue al corazón, sino que se metió en los genes. Ese narcótico alteró la genética del hombre, mujer, alteró la genética de las personas. El narcotizante que generó esa comida alteró el funcionamiento de los individuos. Por eso es el peor narcótico, porque entró y promovió y continuó su efecto generacionalmente hasta hoy. O sea que ese narcótico, metido en los genes, lo que generó fue garantizarse y garantizar generaciones de esclavos. Y yo te pido que me sigas al final porque hay un antídoto para esto. Pero necesitamos, para ir a la buena noticia, transitar y recorrer la mala noticia, porque no podemos negar una realidad que hasta hoy nos perjudicó, nos perturbó y, como decíamos, nos narcotizó. ¿Qué es narcotizar a una persona? Dejarla en un estado que no puede resolver por sí misma. Pero ¿qué hizo esta comida? Le hizo creer que resuelve por sí misma y que resolviendo por sí misma iba a lograr vivir libre. La mala noticia es que es imposible ser libre de este narcótico humanamente. Nadie puede ser libre de este narcotizante de manera humana. Aunque el narcótico haga creer que algo o alguien nos pueda dar libertad en esta tierra. Cuando vos y yo creemos que algo o alguien nos puede dar libertad en esta tierra, es porque estamos bajo los efectos del narcótico. ¿Y qué es el algo? Y el algo es un trabajo, el algo es un sistema político, el algo es un sistema religioso, el algo es un sistema de funcionamiento empresarial. Esos son los algos. Y más. Te estoy dando simples ejemplos.
¿Qué es un alguien? Aferrarme a una persona, un político, un religioso, alguien. Amados, cuando creemos que algo o alguien nos puede dar libertad en esta tierra, es porque estamos bajo los efectos de este narcótico. Así que mira a alguno si querés y decirle, cuidado con los que te prometen. No, decíselo porque esto es importante. Cuidado con los que te prometen libertad siendo esclavos. Esos son tremendamente peligrosos. Si vos tenés una persona que siendo esclava te promete libertad, estás ante una persona altamente peligrosa. Y yo te voy a explicar por qué es peligroso. Porque yo prefiero un esclavo de la corrupción, porque ya lo conozco. ¿Qué puedo esperar de un esclavo de la corrupción? Corrupción. De un esclavo de la corrupción, ¿qué voy a esperar? ¿Que me libere de algo? No, espero corrupción. Ahora, los esclavos que se hacen los libres y prometen libertades humanamente, esos son tremendamente peligrosos porque esos son los que las Escrituras dicen que van a engañar aún hasta los escogidos. Por eso, cuidado con el que te promete libertad y es esclavo de la corrupción de los narcóticos. Porque ese tiene un as en la manga. O vos y yo creemos que el falso profeta te va a decir, hola, ¿cómo están? Soy el falso profeta. Y no me saquen para el lado político porque no voy para allá. Yo siempre prefiero a alguien que sé lo que puedo esperar de esa persona. Y no a alguien que es piel de cordero, pero por adentro es un lobo rapaz. Yo siempre prefiero a alguien que frente a frente me demuestre y no que me hable de libertad. Mostrame lo libre que sos y yo te voy a decir si la libertad que me prometés viene de vos o viene del reino de los cielos. Decile al que tenga cerca, elimina de tu vida. Hacé así, mira, agarrá el despuntá. Despuntá, ¿sí viste cuando haces el tilde? Bueno, destildá que un canchero de la libertad te va a hacer libre. Decile eso. Es imposible ser libres humanamente porque hay un narcotizante en los genes de las personas que dice sos esclavo. Y no hay manera de que un hombre pueda traer libertad, esté en el país que esté en el lugar del mundo que esté. No puede generar libertad, pero decí conmigo, gracias Dios por Jesucristo. Porque lo que es imposible para el hombre, es imposible para nosotros. Él lo hizo posible en una cruz y nos hace participantes de esa libertad. No menosprecies nunca la libertad de la cruz, poniéndola a la par de la libertad humana. A nosotros nos hizo libre el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante quien todo nombre en esta tierra, en este siglo y en el siglo que viene, tiene que rendir pleitesía, se tiene que arrodillar ante Él. El asunto, amados, entonces, fue lo que ocurrió en esa cruz. Porque en esa cruz también hubo una comida a la que fuimos invitados. Fuimos invitados a las bodas del Cordero. O sea, fuimos invitados a otra comida. Pero una cosa es la invitación y otra cosa es que yo permanezca en la fiesta. Yo puedo estar invitado y llegar hasta la puerta de la fiesta. El tema es que me quede ahí. El tema es que disfrute de la fiesta. El tema es que en la fiesta yo me alimente de la comida que me proponen en la fiesta.
Entonces no es lo mismo, y ayúdame a seguir predicando así, la pastora no se enoja conmigo porque levanto la voz. Y no tiene que ver con los gritos, sino con mi garganta. Amados, decí conmigo, el asunto no es haber sido liberados, sino vivir como libres. No se trata de haber sido liberado. Nosotros cantamos Cristo me hizo libre como un hecho que aconteció y es una verdad, pero que eso no me confunda de que soy libre de verdad. Porque una cosa es la liberación y otra cosa es ser libre. Dios liberó a través del Hijo a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Eso produjo una liberación. Nadie puede negar que la cruz produjo una liberación. O sí, lo pueden negar, pero el quien lo niega no lo vive. El problema no es lo que ocurrió en la cruz, sino que eso siga aconteciendo en mí. Nunca fue un problema para Dios. ¿Cuántos quieren saber el único problema que tiene Dios? Nunca fue un problema para Dios nuestra liberación. Nunca fue un problema para Dios liberar. Jamás. Es más, vos tenés una persona que está con alguna posesión demoníaca y en el nombre del Señor se tiene que ir. Estés como estés vos, después arreglate vos con los demonios, pero porque no sos vos el que lo echa, sino es el nombre del Señor. O sea, Dios nunca tuvo problema con la liberación. ¿Sabe cuál fue el único problema de Dios con el hombre? Con que el hombre viva en libertad. La liberación nunca fue un conflicto. Dios, la liberación es instantánea y vos y yo lo podemos decir como testimonio y comprobar. Cuando conocimos por primera vez al Señor, podemos decir que experimentamos en nuestro corazón un principio de liberación. Sentimos algo en el interior que cambió, algo cambió. La cabeza cambió, algo empezó a pasar en mí. Eso fue liberación. Pero de ahí a vivir libre puede haber un paso o un abismo. Así que para Dios el único problema con el hombre o del hombre que Dios no puede resolver, y eso tiene que resolver el hombre, es que el hombre viva en libertad permanente. Y acá es donde muchas personas suelen trabarse. Porque la mayoría de las personas suelen decir, si Dios me hizo libre, ¿por qué vivo como vivo? ¿Conoces a alguien que hable así? Algunos decían así como diciendo, no me mires mucho. ¿Por qué si Dios me hizo libre, vivo como vivo? ¿Por qué el pecado me gobierna si vivo como vivo? ¿Por qué las áreas de mi vida están muertas? Perdón, si vivo como vivo no, si Dios me hizo libre. ¿Por qué las áreas de mi vida están muertas y yo me siento un esclavo si Dios me hizo libre? Entonces la Biblia miente, los predicadores mienten, o hay algo que el narcótico produjo en mí, que creo que tengo que vivir de una manera y en realidad Dios me está llamando a vivir de otra. Liberación, amados, fue un suceso. Ahora, creer que la liberación es que por causa de esa liberación yo ya soy libre es un problema que tenemos que resolver. Porque es como decir que tuve un hijo y ahora se cría solo. Tener un hijo es un suceso, pero que ese hijo pueda vivir en determinado ámbito de libertad es un proceso. Nuestra libertad fue un suceso que aconteció en la cruz. Nuestra liberación, perdón, fue un suceso que aconteció en la cruz. Pero libertad es un proceso que demanda dedicación, amados. Que demanda regar la plantita, que demanda cultivar esa libertad. Nosotros necesitamos ser libres de la mente de liberación. Nosotros no voy a hacer como que todos nos pasa, ¿sí? Pero muchas personas viven en mente de liberación y creen que viven en mente de libertad. Nosotros necesitamos, y ahí me voy a meter yo, salir de la mente de liberación para abrazar la mente de libertad. Porque la mente de liberación me dice, sos libre. Y porque Dios te hizo libre, sos libre. Y Dios dice, porque yo te hice libre,
has sido liberado, pero bajo ningún concepto. Esa libertad para mí es eterna, pero para vos es eterna, salvo que la cultives todos los días. Porque la libertad no es algo así como abstracto. Sí, la libertad con la que Cristo nos hizo libres es de una vez y para siempre. Claro, pero para eso yo tengo que vivir ahí. Y eso demanda dedicación. Así que la mente de liberación no nos permite dedicarnos a ser libres. Decí conmigo si querés, o decile a alguno, libertad se produjo, pero también se cultiva. La liberación produjo libertad, pero esa libertad debe ser cultivada. ¿Tenemos todos claro lo que es la palabra cultivar? ¿Sí? Agarrá un cultivo y empieza a salir la plantita. ¿Y qué hace para que salga la plantita? Regarla. Por eso no lo voy a predicar hoy, pero en algún momento lo vamos a estar desarrollando. Tenemos que pensar en las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dijo que la mentalidad nuestra tiene que ser la del atleta, la del agricultor y la del militar. Fíjate cómo vive un atleta, cómo vive un agricultor y cómo vive un militar. No viven esperando, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. No. Cada uno toma su vida y trabaja en función de aquello para lo que está en la tierra. Amados, Cristo ya produjo la liberación. Pero voy a decir algo que es antipático. Cristo ya produjo la liberación, pero la parte antipática es que debo hacerme responsable de vivir en libertad. O sea que la mochila de los genes que estaban narcotizados, Dios te la sacó. Produjo una transformación genética, pasamos a ser parte de su familia. Ahora, Él dice claramente, no te vuelvas a ensuciar, no te vuelvas a sujetar al pecado. Acá donde las personas solemos errar. No, pero yo ya soy libre. ¿Y ahora qué pasa? Que todo esto que me acontece. Claro, porque sos libre. Por una acción deliberada de Dios que te liberó. Pero yo tengo que continuar gobernando, siendo parte de esa libertad. Yo no puedo definir lo que Dios debería hacer. Yo tengo que definir lo que Dios dijo y vivirlo conforme a lo que Él habló. Dios me liberó y me propone vivir en libertad. Liberación fue un producto de Dios al que accedimos por creer. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en la obra de la cruz? ¿Cuántos creen que se produjo una liberación? Ahí accedimos a esa liberación por creer. Pero libertad es un proceso de toma constante de decisiones. Libertad es un proceso de decisiones constantes. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Porque ¿cómo voy a saber qué decisiones tomar si no tengo la Constitución en la mano? Si yo no conozco, yo veo personas que dicen, a ver, hermano, con la Biblia, porque la Biblia... Amado, si no sabes con qué parámetros tenés que vivir, ¿cómo vas a hacer para vivir en esos parámetros? Porque libertad no es vivir para lo que quiero, sino que libertad es vivir para lo que fui creado. Entonces las personas dicen, no, a mí no me vengan con la Biblia, porque la Biblia ya no la voy a leer nunca la Biblia. Bueno, hermano, no la leas nunca, pero siempre vas a vivir esclavo. ¿Cuántos quieren vivir una vida mediocre y hacerle vivir una vida mediocre a sus hijos? De aquí hasta la eternidad. Bueno, amados, entonces va a haber que ponerse los pantalones largos y empezar a definir vivir en libertad. Porque la libertad lo que nos hace es vivir una vida de excelencia. Una vida despejada en el entendimiento. Verdaderamente nuestra mente habita en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿O vos crees que cuando dice
que nos trasladó y nos puso en lugares celestiales juntamente con Cristo es vos y yo. Es nuestra mente, que se hizo uno con la de Él y habitamos en Él. Y Él está a la diestra del Padre, gobernando por sobre todo. Ahí la cabeza está despejada. Decirle a alguno que tenga cerca, las cosas no van a ocurrir esperando que ocurran. Viste que hay gente que, bueno, algo va a pasar, Dios lo va a hacer, sí, yo estoy convencido, estoy acá, viste, estoy con problemas, pero Dios va a hacer. 20 años, Dios va a hacer. 40, Dios va a hacer. 60, Dios va a hacer. 80, Dios es una porquería, al final, la religión y esto, aquello, lo otro. Dios lo hizo, produjo liberación, pero la libertad es un proceso de tomar decisiones. ¿Y qué decisiones? Las que promueve el Padre, no puedo tomar las mías. Porque después tenés ahí, esa es la otra. No voy a vivir en libertad, voy a hacer y le voy a preguntar a Dios. No. Nosotros ejecutamos mandamientos divinos. Señor, bendice mis pasos. Si Dios va, yo voy. Si es de Dios, Dios me va a bendecir. Todas esas cosas raras que inventamos para no tomar decisiones. No, si yo tengo que ir a evangelizar, Dios me hablará. Y por todo el mundo, ya está dicho. Si yo tengo algo que dejar, Dios me lo va a mostrar. Hagan morir lo terrenal. Y ya empieza, ¿no? Arranca. Amados, voy a citar a la pastora, en realidad Pablo, al apóstol Pablo, a quien citó la pastora. Y si vamos más profundo, voy a citar a Dios, que le habló a Pablo, y la pastora tomó lo que dijo Pablo. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 18, dice, no se embriaguen con vino. Y como eso fue tan perfectamente detallado por Sandra, no lo voy a tocar yo este tema, no voy a hacer llover sobre mojado. Pero sí dice, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. ¿Dónde hay libertad? Dicen las Escrituras. ¿Dónde está quién? Más fuerte. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, acá lo que está diciendo Pablo, ustedes van a experimentar la libertad siendo llenos. Ahora, ¿qué es ser llenos? Y si hay algún evangélico por acá, vamos a derribarle una vaquita sagrada, ¿sí? Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu presencia. Y ahí arrancamos, y lléname. ¿Dónde te das cuenta que hay un evangélico y hay un hijo tratando de vivir en libertad? Porque el evangélico vive adorando a Dios me. Lléname, dame, llévame. Claro, tiene tan metido en la cabeza que es una oveja que está todo el día, me. Amados, cuando acá la Escritura dicen, sed llenos del Espíritu, es gestionen, administren, den a conocer la voz del Espíritu. Hagan lo que el Espíritu les dice y eso los va a llenar de libertad en la mente. No es, oh Señor, lléname. Este lléname no es para andar llorando en las reuniones. ¿Querés llorar? Diría la profeta. Llorá. Y no está mal, y hacelo, y todas las veces que vos quieras. Pero de lo que estamos hablando, amado, es que si le sacamos el sentido real a las Escrituras, terminamos generando que las personas vivan en una irrealidad, en un limbo, así como que, ¿qué es llenarme por el Espíritu? Cuando el Señor vino a morar en nosotros, nos dio certeza de libertad. Cuando se hizo uno con nosotros fue para darnos certeza de que la liberación ya se había efectuado.
El documento que nosotros tenemos en nuestro corazón se llama Espíritu Santo y nos dice, son libres. Pero llenen su mente de mí, para que esa libertad sea una realidad cotidiana en ustedes. De eso se trata cuando Pablo dice, sed llenos. No dice, oren para que el Espíritu los llene. ¿Dice eso Pablo? Decime una oración de Pablo diciendo, o de alguno de los apóstoles, Señor, llénanos. Oremos, hermanos, para que el Espíritu nos llene. En ningún momento la llenura del Espíritu tiene que ver con algo así como estratosférico que se mueve ahí y muévete, Señor. No, amado. La llenura del Espíritu es una gestión de vida. Es saquen los frenos para que yo pase. Como decíamos hace unos días, rompan los diques para que yo me desborde en su mente. Porque si su mente recibe constantemente el flujo de mi vida, ahí van a vivir y experimentar esa vida. Y van a vivir y experimentar la libertad que yo preví cuando los liberé. La orden de Pablo es imperativa. No es algo ilusorio, así como que, bueno, ser lleno. No puede quedar interpretado al azar. No es interpretativo esto. Esto es imperativo. ¿Qué es algo imperativo? Hagan. Hagan. Palabra mal vista por algunos circuitos evangélicos. Hagan. Hagan. No esperen que pase. Hagan. Ocúpense de llenar. Ocúpense de llenar. Amados, para vivir en libertad, para poder experimentar esta llenura, para poder nosotros tener la mente destrabada y liberada, tenemos que rescatar expresiones que tienen mala prensa, pero que por algo Dios las dejó escritas. Hay que rescatar, me van a ayudar a rescatar del léxico religioso algunas expresiones, hay que sacarlas de ahí. No están muy convencidos de ayudarme, pero bueno. Yo con Leo que me dijo que sí y alguno más, vamos. Amados, son expresiones que a nuestra mente le llegaron distorsionadas por el narcótico. Y el narcótico hizo que las procesemos mal. El narcótico de esa comida, no te olvides que Adán era tremendamente religioso. Y religioso no el que busca tener un vínculo con Dios. Religioso el que dice pero no hace. El que manda hacer pero él ni se mueve. El que espera todo de Dios pero no hace nada en función de lo que espera. El que le dice a sus hijos, anda a la iglesia, pero él es un testimonial. ¿Viste lo que en Argentina sabemos lo que son testimoniales? ¿Viste las candidaturas testimoniales? Vos ves, el diputado tal, pero no se va a presentar porque va a haber otro ahí, pero es testimonial. Tiene que estar ahí en la boleta. Adán era muy religioso, entonces produjo en nosotros el narcótico que procesemos con esta mente narcotizada determinadas expresiones. Yo te voy a decir las expresiones que tenemos que rescatar. Después ustedes busquen nuevamente la predicación, el que quiera pedirme el bosquejo se lo alcanzo. Están todas en las escrituras, están todas en la misma Biblia que vos tenés. Hay expresiones como proceso. La palabra proceso es tremendamente rica, importante, para que la libertad continúe produciéndose en nosotros. La palabra esfuerzo. No, pero si ahora está la gracia, ¿cómo esforzarse? Sin embargo, Pablo dijo, esfuérzate en la gracia. Y la palabra esfuerzo está mal vista en este tiempo. Iba a decir, pero me queda medio como el padre Farinello, ¿te acuerdas? Está mal vista la palabra esfuerzo. Si yo me paro acá y digo, hermano, esfuércese. No consigo trabajo. Bueno, esforzate. En algún lado tiene que haber. Y si no, buscale la manera de hacerlo.
Esforzate en la santidad. Esforzate para que Dios sea una realidad en tu vida. Esforzate. Ahora, si vos venís acá con mente de subsidio, nunca te vas a esforzar. No, porque los subsidios que da el Estado. Y decime si muchas veces no tenemos mente de subsidio. Nos sentamos en una reunión, escuchamos, aplaudimos a veces nos vamos enojados, decimos todo lo que haya que decir. Listo, vuelvo a la próxima. ¿Sabes lo que es la mente de subsidio? No se esfuerza por nada. Tiene todo servido. Y no estoy diciendo que estén mal los subsidios, eso es para otra charla. ¿Qué quiere saber charlar de política conmigo? No va a ser acá desde este púlpito. Pero amados, la palabra esfuerzo tiene que retomar el lugar que el Señor puso en esa palabra. La potencia de esa palabra. Si no, Pablo no hubiera dicho esfuérzate en la gracia. No permitas que la gracia se te disipe. No uses la libertad como ocasión a la carne. De eso se trata el esfuerzo. Aprobar. Hoy nuestros hijos van al colegio y los aprueban. Ya por ir. Tenés que ser para que no te aprueben. Muy poco esforzado. Pero ya por ir te aprueban, y si es privada ni hablar. Te aprueba la cuota. Y si no aprueba, y vamos a dar la prueba, de la prueba para que apruebe. Aprobar, preséntate ante Dios como varón aprobado. Aprobar, rescatemos eso. Si queremos vivir en libertad, ser productivos, hagan producir su salvación. Productivo, alguien productivo es alguien que no se queda con lo que es, busca superarse, busca ser excelente. ¿Qué es ser excelente? Porque a veces, viste, quedan los términos ahí arriba. Ser excelente, con lo que tengo doy todo. Eso es ser excelente. Alguien productivo es el que da todo en función de una causa. Despojarse. Esto es tremendo. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Pero yo quiero tener el viejo hombre, el saco del viejo hombre y ponerme el saco de la libertad también. Si yo me pongo 2 sacos, ¿no sería un poquito ridículo el asunto? Amados, despojarse. Tenemos que rescatar esta palabra, sacársela a las tinieblas, sacársela a la religión, sacársela a los manipuladores y traerla de nuevo, porque es una palabra riquísima y es una expresión que nos va a permitir vivir en la libertad, porque me voy a sacar constantemente el traje de alguien que vive bajo los efectos del narcótico. Despójense, dice claramente, del viejo hombre, el cual está viciado de deseos engañosos. Y no se lo está diciendo a alguien que recién comienza, se lo está diciendo a alguien que ya conoce. No sé dónde se nos perdió esta expresión. Hagan morir lo terrenal. No, porque yo quiero vivir libre, yo quiero vivir en la libertad y al final Dios no hace nada. ¿Y cuánto de lo terrenal murió? ¿Cuánto de lo terrenal me está agobiando y gobernando la vida? ¿Cuánto de lo terrenal? Esto no es, bueno, vamos a vender todas las propiedades, nos vamos a vivir como hippie a un campo todos juntos. No estoy diciendo eso. Hagamos morir lo terrenal, las pasiones desordenadas. Y digo hagamos porque yo no soy un santo que está acá para decirle a ustedes lo que tienen que hacer. No, vamos a trabajar en libertad, amados. Vamos a trabajar para que la libertad sea cada día más potente en nosotros. Subamos eslabones. ¿Sabes lo que suelen hacer las personas? Sí, yo tengo pecado, pero él no termina nunca. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero eso lo dijo Jesús. No estamos nosotros en condiciones de decirlo. Que Jesús diga, el que esté libre de pecado tire la primera piedra es una cosa, ahora que lo diga yo, me estoy conmiserando, o sea, me estoy poniendo, soy un miserable que se pone a la altura de los demás. ¿Y por qué soy un miserable? Y porque me pongo en un papel
de que a mí nadie me va a decir nada porque el que tire la primera piedra. Miserable no de mala persona, de vivir en la miseria, de vivir en la mediocridad. Un pensamiento mediocre es, a mí no me dicen nada, pero porque todos tenemos errores, Y él, y ella. ¿Querés vivir libre? ¿O querés seguir viviendo liberado, pero esclavo, habiendo sido destinado a ser libre? Mirá al de al lado y decís, seamos serios para vivir en libertad. Mirá esta expresión, que yo no sé por qué la borramos de la Biblia. Porque hay gente que tiene liquid. Y agarra y... Mirá lo que dice el apóstol Pablo. No satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuál es la parte en griego que no se entiende? Y después los enumera los deseos de la carne. Fornicación, lujuria, mentiras, chisme, habladurías, blasfemia, etcétera. Se los enumera. ¿En qué parte creímos que haciendo eso vamos a ser libres? ¿Qué parte? ¿En qué parte creímos que le estamos dejando un estándar de libertad a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro entorno? Si vivimos satisfaciendo los deseos de la carne, ¿en qué parte, amados? ¿En qué parte nos comimos la mala comida? Ay, ¿pero qué? ¿Yo no puedo tener debilidades? Sí, las debilidades están. El tema es que accedas a todas y cada una de ellas. No se puede comer ravioles, pan con dulce de leche, canelones, un asado y pizza, todo a la vez. Bueno, acá hay algunos que conozco que se comerían todo a la vez, pero no debería ser así. Amados, necesitamos rescatar estas expresiones que tienen mala prensa, pero son instrumentos de libertad. Son instrumentos de libertad. Hay que rescatarlas para que no sean efectivas, para ser más libres. Si yo me voy de una reunión como esta, pará, necesito hacer morir lo terrenal. No hay que, porque el hay que también. Hay que. ¿Y cuándo? Ponele fecha al hay que. Mirá a alguno y decirle, che, y si le pones fecha al hay que en vez de seguirte quejando. Ay, yo sé que estoy errando, pero ya algún día el Señor me va a alumbrar. No, amado, el Señor ya te alumbró. Ningunear o subestimar estas expresiones nos van a producir más y más y más esclavitud. Dios no nos llamó a ningunear lo que Él habla. Y esto para que, viste, alguno va a decir, che, pero yo no entendí. No ningunees, te están mandando a dejar de pecar, te están mandando a decir, viví en la santidad que te compré. Te están mandando a dejar, porque si vos dejás, vivís en la libertad que Él te dio. No porque Dios es un esclavizador, sino porque te está permitiendo vivir en una cabeza totalmente despejada. Vas a tomar decisiones coherentes, exactas. Vas a decir lo que pasa y las cosas van a pasar. Vas a procesar los pensamientos de Dios y se van a ser ejecutados en la tierra. Vas a decir, mi hijo tal cosa y tu hijo será lo que vos digas, porque vas a nombrarlo en el nombre del Señor. Mi hijo, mi hija. Vas a nombrar tu familia. Claro, pero no quiero hacer eso, voy a declarar. Y no pasa nada. Al final, ¿qué pasa? Y pasa que no murió lo terrenal. Y estas expresiones son reales y necesarias para que la atmósfera Cristo nos gobierne, amados, y gobierne todos nuestros ámbitos de vida. Para eso son necesarias. Me estoy quedando sin tiempo para llegar al final,
pero como tengo que recuperarlo del miércoles, no, vamos a tratar de adecuarnos. Amados, nosotros tenemos la posibilidad de generar dos tipos de atmósferas. En nosotros, o sea, en nuestro interior y en nuestro entorno. Una atmósfera se llama Adán y otra atmósfera se llama Cristo. No le echemos la culpa al diablo si nosotros lo trajimos a casa. Si yo no hago morir lo terrenal, vivo en pasiones desordenadas, mi vida es un lío, es un caos, y defino que Dios lo hará, yo estoy trayendo a Adán. Vivo en la atmósfera de Adán, mi cabeza está gobernada por Adán, y al final voy a la iglesia y todo me sale mal. ¿No será que todas las decisiones que tomás son malas porque está contaminada tu cabeza? Días pasados escuchaba a un jugador de fútbol que hablaba y decía, con la cabeza contaminada no se pueden tomar decisiones. ¡Un jugador de fútbol! No se pueden tomar buenas decisiones cuando tenés la cabeza contaminada. Y no se trata de tenerla contaminada por todos los problemas que tengo. No, los problemas que tengo son parte de un sistema opresor para que yo siga viviendo en esos problemas. Y no vea dónde está el real punto a solucionar en mi vida. Y es vivir bajo el gobierno de la atmósfera de Cristo. ¿Adán o Cristo? Vamos a hacerlo al revés porque si no los de acá y los de acá se van a pelear. ¿Adán o Cristo? Después agárrense entre ustedes a ver quién vive qué cabeza. Amados, ¿cuántos anhelan ser libres? Bueno, no se trata de anhelar ser libre. O de pedir ser libre. Se trata de vivir libre con acciones. Acciones de libertad. Así se podría haber llamado también, ¿eh? Acciones de libertad. Pero iba a quedar como que eran acciones de libertad. Papeles, acción. Amados, la palabra está dada. Solo es cuestión de ejecutarla. El Señor dijo, pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Toda la palabra de Dios está en mi mente y está en mi corazón. Toda, no falta nada. Y cuando habla de ley es porque no se puede ser libre sin ley. No se puede ser anarquista y ser libre a la vez. Porque el anarquista es preso del mismo, de sus pasiones, de sus conductas. Y define que él vive y todos deben vivir conforme a él. Entonces lo que él cree es. Y así quiere que todos los demás vivan. Cuídate de los anarquistas. El que vive en verdadera libertad respeta la ley de la libertad. Y él dijo, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré. Ese escribiré, tatuaré en sus corazones. Les va a quedar bien escrito cuál es mi ley. Y cuando ustedes lean mi ley, Cristo mi ley cantan ustedes, ¿no? No, Cristo mi rey era. ¿Cómo lo digo? Ley con Y, ¿sí? Cuando ustedes lean mi ley y la declaren con Y, y la declaren, cosas ocurrirán y atmósferas serán transformadas. Las cuestiones eternas se van a manifestar cuando la ley de Dios es declarada por aquellos que la divisan, estableciendo conductas para despejar la mente y poder ver esa libertad. Así que la palabra está dada, es cuestión de ejecutarla. Ahora, ahí aparecen las que yo llamo oraciones que enojan. Hay oraciones que enojan. Enojan las mentes esclavas. Porque una esposa que está enojada con el esposo, decirle, orá a favor de tu esposo. Un esposo enojado con la esposa, orá y declará lo que Dios habla. Padres enojados con sus hijos, hijos enojados con sus padres,
orá, declará. Son oraciones que nos posicionen en la voluntad de Dios, amados. Son oraciones que, ¿sabes cómo terminan? No en el nombre de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a que las oraciones terminen en el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo terminaban las oraciones de Jesús? No, fíjate, ¿no? Nosotros, nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús. Las oraciones de Jesús terminaban, Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que vos quieras. Así terminaban las oraciones de Jesús. Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Y saben qué? Por causa de eso, Él fue la voluntad del Padre. No es que hizo y se constituyó en la voluntad del Padre. Fue tan extrema su obediencia, tan definido a que era más importante lo que Dios decía que lo que Él pensaba, y que lo que Él quería ejecutar, y lo que Él quería hacer, y lo que a Él le gustaba. Amados, era tan importante ser lo que Dios dijo, que Él se transformó en la voluntad de Dios en la tierra. La verdadera libertad, y con esto termino, o empiezo a terminar, así no les miento. La verdadera libertad no consiste en milagros. La verdadera libertad no consiste en peticiones que Dios me concede. La verdadera libertad no consiste en sanidades. La verdadera libertad no consiste en prodigios y maravillas. Ni siquiera, amados, la verdadera libertad consiste en que salgan demonios de los cuerpos. Todo eso es liberación. Y es bueno, sigamos haciéndolo, pero no digamos que eso es libertad. Eso empieza un proceso de liberación. Pero lo que rompe cadenas y produce libertad constante, no de mí, sino de los pueblos. Lo que rompe cadenas, produce libertad constante y progresiva en los pueblos, que produce una fuerza interior indetenible, ingobernable, inagotable. La verdadera libertad es revertir los efectos del narcótico participando de la comida que el Padre y el Hijo disfrutaron en la cruz. Por una comida fuimos esclavizados, pero otra comida produjo liberación y sigue produciendo libertad constante a quienes comen esa comida. Amados, Moisés se la pasó haciendo señales. Se la pasó. ¿Cuántos saben que Moisés se la pasó haciendo señales? Y si no lo sabés, mirá, o los 10 mandamientos o agarra la Biblia. Se la pasó haciendo señales. Dios lo mandó a hacer señales. ¿Qué? Poné las ranas, saca las ranas, trae los piojos, saca los piojos, poné las moscas, saca las moscas. Señales por doquier. Pero ¿saben cuándo se rompió el poder de Faraón? Cuando Dios le dijo, vení Moisés, con señales, prodigio y maravilla no hacemos nada. Reunime al pueblo y vamos a comer. Vamos a participar todos de una comida. De hecho, Dios los sustentó con maná durante todo el desierto. ¿Sabés qué era el maná? Comida descontaminante, porque Cristo es comida descontaminante de la mente. ¿Por qué necesitaba descontaminarnos? Porque había que revertir los efectos de la esclavitud en su mente. 400 años esclavo, amados. ¿Vos te crees que 400 años esclavo, alguien de la noche a la mañana sale? Generaciones y generaciones. Dios los liberó, le produjo la liberación, pero luego tenía que haber un proceso de limpiar la mente para que vivan en verdadera libertad. Por eso te sustenté con maná. Dice la Escritura que ellos salieron con las vacas, con las ovejas, con todo. Pero Dios les prohibió comer todo.
Porque lo que tenían que comer era la comida que Él les proporcionaba. Porque era la única manera de que su mente se descontamine. La única manera de que tu mente y mi mente se descontaminen es si la comida de Cristo es constante en nosotros. Dios lo sustentó con maná porque era comida descontaminante. ¿Y qué dice Pablo, el apóstol? Que todo lo que pasó con Israel no es para que nosotros lo vivamos, pero sea lo que hicieron y lo que no hicieron, nosotros lo tengamos como ejemplo. Es más, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amados, no somos Israel ni lo vamos a hacer nunca. No tenemos nada que ver con Israel. Pero si hay un video que nos dejaron para ver lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿por qué no lo miramos? ¿Y cuál fue el video? Los voy a liberar. Se va a producir la liberación. Pero antes, vamos a comer. Éxodo capítulo 12. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses, para ustedes será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Específica la forma en que se iban a reunir en esa comida. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han hecho comer. El que lo han hecho de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Señor, es muy sacrificado el evangelio. Te estoy invitando a comer, papá. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa, y acá presten atención porque dice, y yo lo voy a explicar, ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, no me dejéis nada, te comés hasta los ojos. No dice los huesos, no sé qué habrán hecho. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Calculo que ahí entran los huesos. Y lo comerán así. ¿Qué les dije hace un rato? Antes de la liberación venía la comida. Pero había que estar preparados porque venía la liberación. Y dice, y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Sabes lo que significa eso? Los estoy haciendo uno conmigo. Esta comida los hace uno conmigo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y como para que quede claro, yo, Jehová.
Amados, el vamos a comer de Dios a Moisés es bueno. Vamos a preparar la mente para la libertad. Vengan, vamos a comer y preparemos la mente para ser libres. Vamos a preparar la mente porque lo que viene, si no preparamos la mente, es un conflicto. Porque nunca vivieron libres. Pero ahora los voy a preparar. ¿Y cómo los voy a preparar? Comiendo. Amados, eran 1,5 millones. Se calcula que los egipcios eran menos de la mitad. Todo el pueblo egipcio. Números más, números menos. No estuvimos ahí, así que no sabemos. Pero eran superiores en número a Egipto. Fíjate que Dios tranquilamente le podía decir, bueno, vamos a preparar el ejército para pelear, para la batalla. Dios no los mandó a pelear para ser liberados. Dios los mandó a comer con Él, porque en la comunión con Él es donde nos vemos libres. No hay manera de vivir en libertad si no tengo comunión. ¿Qué empezaban a pasar por sus mentes? Si quieres ponete de pie, ya nos vamos. Vamos a estar en pie para recibir lo último. No es un estar en pie para que ahora se vayan al baño, porque esta es la parte que nos define la vida. O por lo menos a mí me la definió. Sean solidarios conmigo en todo caso. El Señor les estaba diciendo, comiendo, van a comenzar a degustar de una realidad que no conocen. Van a empezar a sentir, a vivir, a experimentar una realidad que no conocen. ¿Sabe lo que van a empezar a ver? Que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo que ha de venir, nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es libertad. Vivir en uno con Él es vivir en libertad. Se comenzarán a ver en mí, dice el Señor, y a sentirse parte de mí. No son libres porque van a un culto. No son libres porque van a un lugar. Viven en la libertad porque se empiezan a sentir parte de mí, porque viven en mí. Amados, nosotros ya no somos el pueblo de Dios. Eso era tipo y sombra y figura de lo que iba a venir en una foto. Nosotros ya no somos parte del pueblo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Él compró un pueblo para hacerlo su cuerpo, no para que siga siendo un pueblo. Nos absorbió en Él. El apóstol Pedro dice, pueblo adquirido por Dios. Eso significa incorporado para. El cuerpo da a conocer la cabeza. Comer Cristo nos despeja la mente para experimentar esta realidad. Por eso yo no tengo hambre de Dios. Él sacia cuando yo defino participar de la comida que Él preparó. ¿Y cuál es la comida? La comida, amado, amada, se desarrolló en esa cruz, donde lo que era de Adán y lo que era de Cristo fueron separados de una vez y para siempre. Por eso hacer morir lo terrenal es parte de participar de esa comida, es a lavarse las manos para comer. Ese vamos a comer de Dios fue tipo, sombra y figura de la cruz. Esto lo hace muy poético, pero lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés, Moisés, vamos a juntarnos que quiero comer con ustedes. Esto podemos hacer una reunión, un culto, lo que vos quieras. O podemos hacer un Dios diciéndonos, quiero comer con ustedes. ¿Cómo dejo el pecado? Quiero comer con vos. ¿Cómo dejo estas debilidades? Quiero comer con vos. Vamos a comer. ¿Y cuál es el banquete? El Hijo.
mi hijo. ¿Saben qué ocurrió después de comer? Los que los esclavizaban y todas las generaciones que los iban a esclavizar fueron eyectados del poder que tenían de gobierno sobre ellos. Y a partir de ahí ellos fueron verdaderamente liberados para ser verdaderamente libres. Porque el faraón no solo perdió su poder, sino que todos los primogénitos desaparecieron. Todos los que iban a hacer gobierno sobre ellos fueron erradicados de la faz de la tierra. Eso fue lo que pasó en la cruz. Todos los poderes desfilaron humillados delante de Él. Y cuando comemos de Él, nosotros también vemos la humillación de esos poderes delante nuestro. El Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Muchachos, eso era una foto. Y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amados, se trata de comer y de dejar de comer. ¿Qué es adorar? Es dejar de comer a Adán y comer Cristo. Adoración no es una música. Gracias por los músicos, gracias por los ministros de la palabra expresada en la música. No podríamos expresar algunas cosas si no fueran por ellos, pero es muy limitado creer que adorar se trata de cantar. Adorar es comer Cristo y ayunar de Adán. Eso es un ayuno. Ayuno no es, me voy a poner a ayunar para que cosas pasen. No, ayuno es hacer morir lo terrenal y comer de lo celestial. Adoración es definir, comer, obediencia. Para transformarme en obediencia. Cristo era la obediencia. La cruz es una invitación a comer del sacrificio de obediencia. Porque si yo como del sacrificio de obediencia, me transformo constantemente en obediencia y dejo de ser lo que era, hijo de desobediencia, que para Dios ya es una respuesta, ya está confirmado, ya es exacto, Él ya habló. Pero para que yo viva en obediencia, tengo que dejar de comer desobediencia. ¿Y cómo dejo de comer desobediencia? Comiendo obediencia. Cuando tengo la oportunidad de comer desobediencia, es rico, me gusta, es atractivo, pero me voy a lo sano y saludable. Porque comer obediencia produce sanidad y produce liberación. El único requisito para comer obediencia, para comer a Cristo, es comer en ayunas. Amados, cuando comemos de Cristo, participamos del sacrificio de Cristo. Cuando como, el sacrificio me es revelado. Y la obra de la cruz no es algo que pasó, sino es algo realidad, que es una realidad en mí. Entonces empiezo a vivir lo consumado, porque soy participante de lo que ocurrió. Yo no sé si vos sabés, pero dicen los dietólogos que somos lo que comemos. Lo que comemos nos transforma en algo.
si comemos del sacrificio de la cruz, vamos a ir siendo transformados en lo que ocurrió en esa cruz. No vamos a hablar de libertad, todo nuestro ser gritará libertad. Y alguno me puede preguntar, ¿y qué es comer? ¿Por qué no le voy a dar un tarascón a la muñeca de Cristo? Comer es creer y ser consecuente con ese creer. Yo me someto a lo que creo. Si creo que Cristo es la comida que me transforma, dejo de comer otras cosas y me propongo comer de esa comida. Y paulatinamente, mientras como, mi mente se va aclarando. Porque comer me hace volver en sí. ¿Nunca estuviste con una persona que no estaba en sus cabales y de repente vuelve en sí? Comer de Cristo es lo que paulatinamente me va haciendo volver en sí. Y volver en sí es volver a la atmósfera celestial, es volver a nuestra casa. De eso se trata, volver en sí. Es volver a casa. Es volver al lugar donde Dios nos posicionó. Amados, en esta atmósfera, en esta casa, las presiones de la vida empiezan a caer bajo el gobierno de la presión de lo celestial. La presión de lo celestial empieza a presionar a las presiones de la vida. Y ahí es donde principados, gobernadores, potestades, todo eso cae de los ámbitos de gobierno de la iglesia. Hay una invitación a comer. Yo les agradezco por haber estado hasta este momento, por haber participado de esta comida. Y la invitación está abierta, la invitación está hecha. La invitación de la que fuimos participados ya es una realidad. Pablo termina diciendo esto: no os embriaguen con vino, con lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero ¿cómo soy lleno del Espíritu? En una comida. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es participar de un ámbito, no en el que Cristo es el centro, sino en el que Dios nos ha permitido comer de ese Cristo para poder disfrutar de ese Cristo. Para vos y yo poder alabar al Señor, dar gracias al Señor, tenemos que estar comiendo del Hijo. El Hijo le dio gracias al Padre por ir a la cruz. ¿Cómo terminó la historia? Como siempre, los enemigos de Dios quedaron pulverizados bajo su gobierno. Así termina la historia de tu vida. La historia de tu vida no tiene por qué terminar con las tinieblas gobernando tu casa, tu familia, tus hijos, tu corazón, los vicios ganando terreno, los pecados poniéndote por debajo de lo que Dios dice de vos. Las presiones de la vida gobernándote. No, así no tiene que terminar tu vida y así no va a terminar tu vida. Tu vida va a terminar mofándote de todos aquellos, y no estoy hablando de personas porque lo nuestro no es contra carne ni sangre, amados, mofándote, disfrutando de ver humillados a todos los poderes de las tinieblas delante tuyo. Eso cada vez que comes Cristo lo empezás a ver, lo empezás a ver, lo empezás a ver. Tu vida no tiene por qué terminar
como el sistema mundial, como la política, como la religión, como las tinieblas previeron, tu vida tiene destino y se llama Cristo. ¿Qué te parece si no celebramos a ese Cristo? ¿Qué te parece si no disfrutamos a ese Cristo? ¿Qué te parece si te sacás de encima tanta presión del legalismo, de la religión y de las cosas que te pasan y empezamos a disfrutar un poquito de Cristo? No importa la canción, disfrutemos, disfrutemos. Disfrutemos, amado, te están llamando a un disfrute, te están llamando a una comida. Señor, gracias, gracias, gracias por esa eterna comida que nos diste, gracias por ese banquete al que nos invitaste, gracias, Señor, porque nos estás permitiendo vivir en una realidad que está por encima de cualquier otra realidad. Señor, gracias, gracias. Gracias, celebramos tu nombre, Señor, adoramos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, declaramos tu nombre, te declaramos como el Rey, Señor y Salvador. Declaramos, Señor, que por causa de tu nombre somos liberados y cada día más libres. Gracias, Señor, amado, amada, no esperes a los músicos, hacé tu canción, hacé tu celebración, hacé tu exaltación. Y si hay algo por lo cual debas arrepentirte, si hay algo que te ha detenido hasta hoy, hacelo, hacelo, no dejes pasar la oportunidad. Si has subestimado a Dios, si has puesto a Dios por debajo, es el día, es la noche en el cual volvés a posicionarlo en tu vida donde corresponde. Dios nunca se bajó de donde está, pero nosotros somos elevados a medida que comemos de la comida que nos presentó y es la cruz. Y la cruz nos llama a un arrepentimiento para poder disfrutar de los beneficios de esa cruz. Señor, que tu atmósfera nos permita vivir con la cabeza libre, Señor. Ya está definido, amado, amada. Si identificas áreas en las cuales estás siendo esclavizado, yo no te digo hacer un compromiso por Dios o con Dios, simplemente te digo, declarale a esa área, porque la palabra está en tu corazón, que está ahí para ser gobernada por Cristo. Señor, date a conocer. Date a conocer. Padre, vos amás darte a conocer. Dándote a conocer nos amás. Manifestándote nos amás. Señor, que los corazones experimenten la plenitud y la potencia de la comida que es Cristo. Date a conocer, Padre, date a conocer, date a conocer, date a conocer, date a conocer. Iglesia, te repito, si tenés que salir de alguna posición en la que estás, de alguna posición en la que otras comidas te pusieron, la posición en la que los narcóticos te dejaron, es momento de creer, y creyendo comerás de aquello que el Padre planificó. Señor, sé manifiesto, sé manifiesto, sé manifiesto, sé manifiesto, sé manifiesto, Señor, sé manifiesto a tus hijos. Sé manifiesto, Señor. Sé manifiesto, Padre, que tu comer, que tu comida nos aúne cada día más. Que la propuesta que nos estás haciendo, Señor, sea clara, sea efectiva en nosotros. Espíritu Santo, habla
claramente, Señor. Vos no traés condenación, pero sí traés juicio. Pero no es juicio condenatorio, sino es juicio examinatorio. Señor, examinanos para que nos volvamos a vos. Examinanos, Señor, examinanos, Señor, examinanos. Permitile a Dios. No se trata de que yo diga examinanos, sino que si en tu corazón está vivir en la progresiva, constante y paulatina libertad, le hagas esa propuesta al Señor. Que seamos revestidos de la potencia de tu libertad, Señor. De la potencia de tu libertad, Señor. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Los poderes cayeron ante el poder de Dios. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salgan de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como han dicho. Y tomen sus vacas, sus ovejas, como habrán dicho, y váyanse. Y por favor, bendíganme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dice que los empujaban para que se vayan, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Y el Señor dice: todo gobierno fue despojado, y verán mis añadiduras. Verán la potencia con la cual los liberé y los continuaré liberando. Nada podrá ponerse frente a ustedes, porque la libertad que les propongo no puede ser detenida. Es una fuerza indetenible que se llama libertad. Y esa libertad se consiguió en una comida.